de hoy se me ha otorgado este tópico de filiación extramatrimonial a través de este proceso especial que responde, creo yo, a una situación que para los que ejercemos el derecho de familia, a veces nos tocan situaciones en las que decimos, ¿qué es lo que pasa acá? ¿No? Siempre cuando hablamos de otras figuras jurídicas del derecho de familia, sucesiones, alimentos, tenencia, régimen de visita, decimos, ¿de dónde viene este vínculo? ¿De dónde es que por un llamamiento de la ley, y no debería ser así en ciertos casos, sino por un llamamiento natural, moral, poder atender este vínculo de filiación, poder establecer finalmente esta necesidad que toda persona tiene de poder encontrar de dónde viene, ¿no? Para algunos llamamos el árbol genealógico, otros entendemos como el vínculo paterno-filial, ¿no? El tronco familiar, porque es necesario establecer que para toda persona, haciendo el hincapié siempre que en derecho de familia hablamos del interés superior del niño, que en estos precisos casos, en su gran mayoría, habrán excepciones, que son situaciones en las que madres se encuentran, digamos, en la situación en la que el padre o el presunto padre, pues, no ha cumplido con este llamamiento natural y necesita, ¿no?, ser amparado atendiendo o recurriendo a la tutela jurisdiccional y poder así amparar el derecho. Entonces, el día de hoy vamos a tratar este tema y miren qué casualidad, si bien es cierto, no es precisamente el tema en sí lo que el día de ayer ha ocurrido en el pronunciamiento del TC, amparando finalmente, ¿no?, ese derecho de él, ustedes conocen, este personaje público que finalmente ha logrado que sus dos menores niños sean inscritos y que finalmente se les otorgue no solamente el derecho a esta nacionalidad, de tener la doble nacionalidad. Por ahí podrán muchos tal vez coincidir o no con nuestras posturas de decir que finalmente era necesario que ya haya un pronunciamiento del TC y que puedan distinguir y reconocer que al día de hoy nuestro Código Civil sí se encuentra una total desventaja y una cierta discriminación en tema de las posturas, del trato de la ley frente a las mujeres en diferencia frente a los varones, ¿no? Entonces, en lo particular, comparto con ustedes, de repente podemos compartir, porque finalmente vamos viendo que sí se trata un tema de filiación. Si ahondamos bien y ponemos en la palestra este caso, lo que se está discutiendo finalmente en nuestra legislación, a veces nos dicen, no hay filiación por parte de la madre, siempre se cuestiona al padre, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede si es que nosotros finalmente en estas audiencias únicas, en este proceso especial, y yo siempre al inicio de la práctica decía, pero ¿por qué le toman la prueba de sangre a la madre si se supone que es la mamá? Miren cómo hemos ido avanzando y ya al día de hoy, de repente, con mucha sorpresa, excepcionalmente me he enfrentado a casos en los que, oh sorpresa, no coincide esta identidad biológica de la mamá. Entonces, miren cómo es que el derecho de familia trasciende de manera mucho más allá. Y el doctor Bermúdez, bien claro, habla también no solamente del derecho procesal familiar, sino también ahora de un derecho constitucional de familia, ¿no? Que no podemos ser ajenos a las nuevas tendencias, ni siquiera nuevas tendencias, estimados colegas, ¿ah? O sea, esta realidad ya viene tiempo atrás. Es simplemente que nuestro código se está aplicando, en todo caso sigue vigente un poquito de manera desfasado y que no está atendiendo de manera correcta o no está atendiendo de manera oportuna las nuevas realidades, ¿no? Ahora, el TC, ok, ha dejado establecido eh, y deja la tarea al órgano que al día de hoy creo que no viene cumpliendo al 100% sus funciones, sino que le dice, ok, ¿sabes qué? Congreso de la República regula esta situación, que ya no es el primer caso. Estimados colegas, hablar de paternidad y de maternidades subrogadas es de lo más común que nosotros vemos al día de hoy. Entonces, hoy día vamos a tratar filiación, pero miren ustedes, cuando vayamos desarrollando la clase, vamos a cuestionarnos, oye, pero ahí en la audiencia dice, le toman la muestra, primer paso, se toma la muestra al niño, segundo paso, se toma la muestra al padre, tercer paso, la muestra a la mamá. Entonces, ¿por qué a la mamá? Porque estamos con el chip de que en
en un estado, digamos, lo más coloquial o natural, le pueden ustedes decir que no se podría discutir ese vínculo mamá-hijo, ¿no? Cuando al día de hoy, pues una prueba de ADN finalmente podría desestimar o en todo caso establecer que ya estamos ante procesos en los que probablemente se tenga que cuestionar también el tema de la maternidad, ¿no? Pero bueno, ese es un preámbulo. Siempre es bueno poder estar al tanto de los pronunciamientos. Es una sacudida al código que todavía mantiene algunas figuras un poco conservadoras. No conservadoras, creo que yo el término es que no se están alineando a los nuevos tipos de familias, estimados colegas. Por ahí, bueno, ya se han empezado a ver algunos comentarios indistintamente de la percepción que nosotros podamos tener como sociedad, hay que ver desde el ámbito legal. Y finalmente creo yo que de una u otra forma ha prevalecido el tema de interés superior del niño, ¿no? Que más allá de buscar, identificar, preguntarse cómo es que papá, mamá, simplemente se les ha otorgado, en todo caso no se ha puesto en disputa o en condicionante este tema para poder finalmente otorgarle el derecho frente a otros niños que cuentan también con esta o que contarían ya con esta doble ciudadanía, ¿no? Entonces voy a proyectar, vamos a empezar la clase, siempre si me comentan si es que se puede visualizar las diapositivas. Ahí está. Los leo en el chat, estimados colegas, para ver si es que se puede visualizar. ¿Sí? Ya, genial. Empezamos entonces. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias, Berta, muchísimas gracias. Gracias por la atención. Los días sábados siempre es un poco complicado el horario, pero ahí estamos. Agradezco mucho su acompañamiento todos los sábados por el horario sobre todo. Entonces, empecemos, estimados colegas. Hablando de este tema de la filiación extramatrimonial, siempre vamos a ver que tenemos que partir estos dos conceptos, porque si hay la extramatrimonial, quiere decir que hay la matrimonial. Entonces, por esta filiación, básicamente es buscar o poder entender, poder encontrar en todo caso, ¿no? Esta relación parental que va a vincular siempre a los padres y a los hijos. Generalmente por este vínculo, en el caso especial que vamos a tratar, este vínculo del llamado de sangre, del parentesco consanguíneo, ¿no? De este llamado natural, que obviamente se genera y que vincula a estas dos personas y que luego de esa vinculación reconocida por medio de un mandato judicial o en todo caso por la propia voluntad del interesado, pues va a generar no solamente el reconocimiento como tal, sino también todos los derechos y obligaciones que devengan de esta vinculación, ¿no? Entonces entendamos así la filiación como esta relación parental que vincula a padres e hijos y esta relación paterno-filial que es el vínculo que une finalmente a las personas, ¿no? De una u otra que vengan finalmente de este tronco común. ¿Por qué es tan importante? Porque, estimados colegas, de acá nace todo. Nace alimentos, nace régimen de visita, nace patria potestad en primer lugar, nace derechos sucesorios, no, nace el llamamiento en algún momento para poder atender algunos derechos, obligaciones, padres e hijos, hijos a padres. Entonces vean qué tan importante es finalmente, más allá de esta percepción un poco más intrínseca de saber de dónde vengo, no solamente el derecho al nombre, sino quién soy, a quién pertenezco, a qué familia, a qué núcleo pertenezco. Esto responde al derecho constitucional que tenemos como el derecho a la identidad. No solamente el nombre, ojo, Butrón, todos los que nos acompañan, no solamente a este nombre que nos va a acompañar toda la vida, sino también a poder conocer qué viene detrás mío. Si ustedes han estado escuchando, muchas gracias por la presentación. Nosotros los que vemos derecho de familia y a la vez acompañamos o en todo caso alimentamos la práctica procesal ayudados del tema de la terapia, siempre vamos a ver este término del sistémico. Y siempre lo digo, no puedo desglosar los dos ámbitos, legal y el sistémico. ¿Por qué? Porque es importante conocer de dónde viene esta persona.
estimados colegas, siempre voy a decir, en temas de derecho hay que ver hacia adentro, hay que ver hacia atrás. ¿Qué es lo que pasa con esta persona que finalmente judicializa este tema? ¿No? Entonces, el tema de la afiliación es siempre importante si lo vemos de los dos aspectos. Para nuestra constitución política, obviamente está reconocido no solamente el tema del derecho a la identidad, sino que debemos empezar a cultivar, a modificar nuestro lenguaje. Nosotros lamentablemente hasta el día de hoy seguimos escuchando estos términos de extramatrimonial, matrimonial, hijos fuera del matrimonio, hijos dentro del matrimonio, cuando finalmente debería haber algo homogéneo en identificar pues que todos los hijos son iguales, sin poder hacer estas tildaciones de extramatrimonial o matrimonial, ¿no? Sin embargo, la terminología aún nos acompaña, nos costará muchísimo porque es lo que nos ha acompañado tantos años, el código ya está eh, bastante tiempo acompañándonos, entonces va a ser tal vez un poco complicado poder modificar nuestro lenguaje jurídico, ¿no? Pero esa es la tendencia de que finalmente yo espero en algún momento pues nosotros igual mantengamos, digamos, hijos, ¿no? Y no hacer esta distinción. Hemos avanzado bastante porque antes eran los espurios, eh, algunos términos incluso despectivos que ustedes han podido escuchar, ¿no? Pero esperemos que finalmente pues se haga esta eliminación y poder finalmente atender a todos los hijos en la terminología ante una igualdad ante la ley, ¿no? Entonces, la Constitución política sí también permite, ¿no? O exige en todo caso o ampara la igualdad entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, haciendo hincapié e incluso hacer esa mención para mí ya resuena un poco atentatorio o discriminatorio porque es como un paradigma, como un estigma a aquellos niños que no nacen dentro de una relación, digamos, formal o medio aceptada socialmente y que, bueno, han sido concebidos dentro de una relación, digamos, al menos no pública, ¿no? Y este estigma los viene acompañando, estimados colegas, incluso cuando se presentan procesos de sucesiones. Es por eso una de las grandes razones por las cuales son excluidos de las herencias. Dice, ah, no, es el hijo extramatrimonial, por ahí no tiene el mismo derecho. Entonces, vean ustedes cómo es que estos detalles que finalmente pues nos van acompañando tienen repercusiones legales. El primer fundamento, el primer motivo por el cual los 5 hermanos excluyen a uno de ellos es porque, digamos, no comparten un mismo tronco familiar, ¿no? Entonces vean que todo tiene conexión, no es por gusto el por qué saber, el por qué entender la importancia de estas terminologías, ¿no? Finalmente, esta filiación extramatrimonial nos permite poder establecer el vínculo de filiación que es necesario para que pueda intervenir en este escenario el acto de voluntad, que es básicamente aquella persona que finalmente procrea a un niño, exprese su voluntad de reconocerlo así, ¿no? Porque entiende que ha sostenido relaciones sexuales con otra persona y finalmente, pues, producto de esto, se tiene una nueva vida. Y sino esto expresado en el reconocimiento como tal, que básicamente es ir a la entidad administrativa y hacer el reconocimiento por sí mismo, sin que haya mayor exigencia, sin que haya mayor coacción, sin que haya mayor miedo por el reconocimiento. Sin embargo, obviamente acá vienen las excepciones. De acá a unos años puede ser que esta persona con la total creencia de que este niño recién nacido era suyo, pues ha ido y lo ha firmado, como nosotros llamamos coloquialmente, ¿no? Y ha ido y ha hecho el reconocimiento. Sin embargo, hay situaciones que ustedes comprenderán que más adelante, pasado 2, 3 años, cuando ven de repente al pequeñito que de repente no se parece mucho, dicen, ¿qué es lo que pasó acá? O se dan con la sorpresa que la mamá finalmente pues confiesa de que en el periodo en el que supuestamente habrían mantenido relaciones sexuales, había una tercera persona. Y viene ahí el cuestionamiento, ¿no? De este reconocimiento de filiación, ¿no? Que son otros procesos que vamos a ver finalmente en qué deriva. Pero si no hay esta duda, si no hay estas condiciones, básicamente vale el reconocimiento o la voluntad de así hacerlo frente a la institución correspondiente y voy con la simple firma, reconozco y de ahí en ese momento es en el que generalmente empiezan a generarse las obligaciones para con este menor, ¿no? O
como en otros casos, si el motivo por el cual existe este proceso especial, pues no hay o no existe esta voluntad, o si le existe, pues está medio viciada, porque dicen de repente no estoy tan seguro que en efecto el producto de esta relación que yo tuve con X persona, más aún tomando en cuenta algunas consideraciones de que de repente no fue una relación estable, fue una relación muy pequeñita, no fue duradera, empiezan ciertos cuestionamientos y simplemente prefieren no hacer este reconocimiento. ¿Dónde interviene en todo caso? ¿Por qué? Porque este menor que ha sido concebido y que ha logrado nacer necesita ser atendido no solamente en sus derechos, sino en lo básico, que es darle un nombre, que no esté, digamos, sin poder identificarse. Motivo por el cual finalmente han habido últimas modificaciones muy significativas, ¿no?, en cuanto al reconocimiento de paternidades que han modificado la posibilidad y, por ejemplo, chocan un poquito con lo tradicional del Código Civil de decir las presunciones de las paternidades dentro del matrimonio, ¿no? Tanto así que les permiten al día de hoy a que la madre pueda, y es el punto que les indicaba que ha tratado el TC, que simplemente la madre puede indicar quién es el padre de este menor. Vamos a encontrar posturas, estimados colegas, digamos, muy extremas, porque finalmente es intención de la ley poder amparar, poder atender conflictos, poder solucionar, y finalmente eso nos lleve a lo que es la paz social y la tranquilidad. Pero a veces no hay que dejar de lado de que el sistema tiene, no solamente el sistema, sino también las partes procesales, tienen sus detalles que finalmente pueden hacernos pensar una, eh, una resolución judicial haciendo la declaración de paternidad. Entonces, hubo mucha preocupación, muchas personas eh, tenían opiniones encontradas al indicar de que este proceso pues vulneraba un poco el derecho a la defensa, porque era tan pequeño el plazo que nos dan para poder oponernos a esta sindicación de que tú eres el papá de este pequeño, de este niño, que finalmente pues nadie estaba ni siquiera de acuerdo y tampoco querían hacerlo, ¿no? Entonces, se obtuvieron en el inicio de repente algunos pronunciamientos que no estaban mm, acorde, digamos, en el cumplimiento de los plazos procesales o un debido proceso, ¿no? Entonces, son cuestiones que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de tener a la mano una consulta o poder acompañar a las personas que se encuentran en esta situación. Entonces tenemos final que la afiliación puede ser por este reconocimiento voluntario o en todo caso pues esta obligación o esta imposición por parte del órgano jurisdiccional de imputar esta paternidad en caso que el demandado pues no acuda en el plazo legal correspondiente y presente o diga al menos yo no soy el padre por esas razones, y en todo caso someter, ¿no?, a la prueba que finalmente lleva la corona en práctica de filiación, que sería el ADN. Acá indicaba que si estamos hablando de una filiación extramatrimonial es porque aparece una filiación matrimonial, ¿no? En el tema de filiación matrimonial, como bien el término lo indica, ¿no?, se da cuando los hijos nacen dentro o durante la vigencia del vínculo matrimonial, ¿no? Y aquí nace también la presunción en temas de paternidad, ¿no? El niño o la niña nacido se presumirá hijo del esposo, ¿no? Esta presunción se extiende aún a los concebidos antes del matrimonio, así como los nacidos con fecha posterior al término del mismo. Miren, estaba revisando el tema de los días, hace 300 días atrás, 900, 200 días atrás, cuántos días se computan antes, cuántos días se computa después. Finalmente, estimados colegas, en la práctica procesal, si bien es cierto, tenemos que manejar para hacer presunciones, ya no nos podemos cerrar solamente a lo que diga el código.
No. Entonces, por más que yo tenga un plazo, siempre se va a refutar con la prueba ahora, la actualidad, incluso el alcance a poder realizarse esas pruebas está siendo un poco más accesible. ¿Por qué? Porque ha habido infinidad de procesos judiciales en las que no solamente se discute el tema de la afiliación de un niño, de la identidad de un niño, sino también los problemas conexos que vienen con esto, ¿no? Entonces, procesos, ok, hay la afiliación, o en todo caso está el reconocimiento, y después de 5 años te enteras de que no eres el papá, pero eso generó obligaciones alimentarias, por ejemplo, y con una persona que de repente es muy insidiosa en temas procesales, pues te genera, no sé, pensiones liquidadas, y estás incluso en un proceso de omisión a la asistencia familiar cuando se cuestiona o cuando incluso el vínculo de donde nace todo este problema es cuestionable. Entonces, imagínense, eh, tengo un cliente, él está en el norte, y la situación en la que él se pone es bastante crítica, y uno dice hasta dónde puede llegar lo que establece la norma y hasta dónde puede llegar el pronunciamiento de los juzgados. No, este señor, para poder explicarles, en efecto tiene 2 niños con la que es su esposa. Ellos se separan, pero uno de los pequeños no resulta siendo su hijo. Para los dos tienen pensiones de alimentos. Él ha cuestionado la paternidad de este menor, pero la señora ha seguido cobrando la pensión, y él, cuando se entera, para mal, digamos, que uno de los pequeños no es su hijo, corta de pasar la pensión y se le ha generado un sinfín de devengados y no los desea pagar. El ADN, estimados colegas, ha salido negativo para el señor. En efecto, uno de los pequeñitos no es su hijo. Y es una lucha constante del señor porque él quiere de una u otra forma pues liberarse de esta obligación alimentaria y de las deudas que han podido generar, y más allá de finalmente sentirse aparado en el engaño en el cual ha sido sometido, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la postura de los juzgadores pese a tener una prueba de ADN negativa? Y más adelante le vamos a poder tocar a profundidad. Si bien es cierto, han atendido su pedido en base al ADN, no han podido, digamos, amparar el tema de la impugnación de su paternidad. ¿Por qué? Porque para bien de los niños, hablando siempre en el interés superior de los niños, ellos tienen un papá como imagen, tienen un nombre como imagen, se han hecho un apellido durante estos años, y cuando los pequeños pasan su evaluación psicológica y su informe con la asistente social, los niños, sobre todo el menorcito sobre el cual se cuestiona su filiación, los indican como papá. Ellos no conocen otro papá, no. Ahora, miren al extremo en el que llega, y creo yo que eso ya es un tema un poco más humano que los juzgadores tienen que ver. Miren el extremo que llega el señor a hacer. Deja de ver al niño que no es su hijo. ¿Para qué? Para que, digamos, empiece a tener ese despego, y en la eventualidad de ser atendido, de ser reevaluado por los especialistas, ¿no? Él diga, bueno, sí, ya no es mi papá. Miren al extremo que las personas se pueden someter, porque claro, se contraponen bienes jurídicos, se contraponen intereses. Este señor está con una deuda tremenda, ese señor se siente engañado, ese señor se siente que la mamá, en un claro abuso del derecho, está oprimiéndolo por la parte económica, ¿no? Cuando claramente, digamos, moralmente no tiene el derecho de poder hacerlo. Pero miren el extremo y uno se pone a pensar, qué grave situación. Esto el derecho no lo va a poder solucionar, que sea en un sentido de justicia para las partes procesales, ¿no? El señor deja, imagínense que ese pequeño de momento le corta su régimen de visitas para generar en él algún tema de desapego con él, para que este niño finalmente diga, no, no es mi papá, pues yo ya no lo quiero, tanto como expresa él en la entrevista que tiene con la psicóloga, con la asistente social. Entonces, a veces cuando nosotros vemos la norma, ay, sí, está práctico, facilito, en la práctica, estimados colegas, uno se choca con realidades así que a veces dice, bueno, señor, legalmente esto es lo que corresponde, pero para poder atender su conflicto, su situación,
a veces, estimados colegas, la norma queda muy chiquita, muy pequeñita. Entonces uno queda con el sabor de que finalmente hasta dónde podemos recurrir nosotros a la vía judicial para poder ser atendidos, ¿no? Cuando finalmente pues vamos a obtener fallos en este sentido, ¿no? Los que estemos a favor de los niños, señor, por favor, entienda de que los niños lo reconocen como tal. Y los que estén al otro lado dirán, qué injusto para el señor tener que atender obligaciones, incluso está a punto de ser denunciado por omisión en la asistencia familiar. Pero, ¿qué analizamos ahí? El comportamiento procesal de las partes, ¿no? Volvemos al tema de la filiación. Entonces, por un lado tenemos esta filiación matrimonial que en efecto, bueno, si estamos dentro de una relación, de un matrimonio, podemos, y sale, la esposa da a luz, se presume que este es del esposo. Han habido modificaciones, que ahorita vamos a llegar a ellas, han habido modificaciones en las que finalmente se le da esta facilidad o en todo caso esta potestad a la mujer de poder indicar si en efecto, ¿no? El esposo es el padre o indicar quién es el padre biológico. ¿Por qué? Porque para el reniegue, estimados colegas, hasta el día de hoy, miren, hasta el día de hoy, o desconocen esta modificatoria o simplemente todavía se rehúsan un poquito a poder aplicarla. Porque incluso me siguen llegando consultas en las que dicen, doctora, bueno, yo con mi esposo estamos separados hace mucho tiempo, yo ya tengo otra pareja, he salido embarazada, he dado a luz y no puedo registrar a mi hijo. O sea, mi conviviente, mal dicho conviviente, porque hay un impedimento, una convivencia impropia, no puede reconocerlo porque el registrador me dice de que yo estoy casada y que ni que me acerque mejor, porque si no, van a poner el nombre de mi esposo. Entonces, estamos esperando a ver finalmente el divorcio, que se anote la partida para yo recién poder atender y poder hacer el reconocimiento. Incluso, estimados colegas, he tenido casos en los que las personas se van al interior del país. Como en el interior del país a veces no existe esta interconexión, no los ampayan o no ven este problema y ¡pum! Hacen el reconocimiento. Entonces, eso nos lleva a pensar qué tanto a veces beneficia o no beneficia estas modificaciones se entiende en pro de poder atender el derecho a identidad de estos menores, ¿no? Porque si no se van a quedar, o sea, solamente con el apellido de la mamá y cómo vamos con el tema de la identidad biológica, de la identidad con el padre, la identidad legal, ¿no? Entonces, eso es en el tema de la filiación matrimonial, que nace por una presunción que los hijos nacidos dentro del matrimonio con estos plazos establecidos en el código, pues se presumen del esposo. Y por el otro lado, la filiación extramatrimonial, que responde a aquellos hijos concebidos y nacidos fuera del matrimonio, lo que significa el establecimiento de su filiación paterna no es de manera automática, sino que la filiación va a requerir este reconocimiento, ¿no? Esta filiación es divisible, es decir, cada uno de los padres puede establecer el vínculo de filiación que le une al niño o la niña de forma separada. ¿Sabes qué? El niño ha nacido, tienes que ir a la RNI a hacer el reconocimiento, ¿no? Al día de hoy creo que ambos reconocimientos a nivel de la entidad encargada que se RNIE, pues puede realizarse de manera autónoma, ¿no? Porque ya con estas modificatorias se le permite finalmente a la madre poder establecer o poder decir si finalmente es el esposo o de repente es otra persona quien tiene el vínculo biológico con este menor. Que hay abusos, obviamente, estimados colegas, ¿no? He tenido casos en los que van e imputan de frente. Ya serían otras figuras a tocar para poder atender esas situaciones, ¿no? Mediante esta filiación extramatrimonial se busca que los concebidos o hijos nacidos fuera del matrimonio sean reconocidos en atención al derecho constitucional de la identidad. Acá falta precisar que este reconocimiento sea del padre o de la madre, pero en la práctica vemos que por lo general es el reconocimiento del padre. Ahí la pregunta, entonces, es que por lo general el código indica que es el reconocimiento del padre. En la práctica vemos en la toma de muestras porque se exige que se dé el reconocimiento, en todo caso, se hagan las muestras también a la madre, ¿no? Eso nos lleva a pensar de que se puede cuestionar. Pero sin embargo, en la práctica, estimados colegas, muy pocos casos o casi nada, al menos en lo particular,
he visto que este cuestionamiento por la parte materna, ¿no? Si lo han visto, obviamente yo creo que podemos tener algunas situaciones, pero finalmente las partes a veces creo que se asustan del proceso y no logran o no desean regularizar esa situación. Aquí, precisamente por este derecho constitucional del derecho a la identidad, se generan estas últimas modificatorias importantes sobre todo para poder atender este derecho y tenemos estas dos leyes, este decreto finalmente. Uno, que este es el importante sobre el cual les menciono, ustedes lo pueden revisar, en cuanto se rompe con esta presunción del concebido dentro del matrimonio que se le imputa al padre, rompe mediante estas modificaciones, el 1377, ¿no? Porque miren el título incluso, ¿no? Decreto legislativo que fortalece la protección integral de niños, niñas y adolescentes, porque finalmente quien anda por ahí sin un apellido, sin ser reconocido, sin que se le pueda poner un nombre completo, son los menores. Incluso, ¿sabes qué? Yo, mamá, no necesito indicar quién es el papá, pone simplemente un apellido para que este niño no, en diferencia de repente con otros niños, no tenga una identidad incompleta. Acá no se cuestiona, no estamos ahondando si es que el derecho de conocer padre o no padre, simplemente es que este niño tenga el derecho a la identidad. Es así que una mujer finalmente puede inscribirlo, ¿no? Y colocar los apellidos, puede ser imputando del padre indistintamente que lo reconozca o no lo reconozca, pero es esta facultad. Esta facultad es la que el día de ayer se ha ampliado a los varones. No, esperemos el contenido, de repente por ahí lo tienen, esperemos el contenido de la sentencia, pero ya en nota de prensa el Tribunal Constitucional más o menos se ha explayado un poquito en saber cuáles son estos fundamentos de esta sentencia, que la verdad es bastante interesante. Luego se viene esta ley, la 28457, que es la ley que regula el proceso especial, ¿no?, de esta filiación judicial de paternidad extramatrimonial. Pero no se queda ahí, porque aunado o sumado a este proceso de filiación, dice, ya hemos generado la filiación y ahora más que viene, ¿qué es lo que necesita esta mamá que finalmente no ha logrado el reconocimiento, no ha logrado que el papá, digamos, en un acto de responsabilidad lo reconozca? Porque vamos a someterla a que una vez reconocido, recién pueda recurrir a otra de las figuras que es lo más importante, que es la atención de las necesidades de este niño, ¿no? Entonces, previo a las modificaciones que se insertan con la ley 29821, había esta necesidad de hacer los dos procesos. Primero obtén el reconocimiento del niño y después, recién con este reconocimiento, solicita la pensión de alimentos. Entonces, en atención a esta situación, se precisa que hay la necesidad de modificar ciertos artículos y finalmente con esta ley, la 29821, se logra hacer que en este proceso único, en este proceso especial, pues se atiendan estas dos pretensiones, que es no solamente el reconocimiento del niño, sino también una vez amparado este reconocimiento de manera automática, como una pretensión accesoria, pueda también ampararse su derecho alimentario, ¿no? ¿Esto qué permite? Permite que las personas finalmente, sobre todo a las madres, haciendo la excepción que siempre vamos a hablar de un grupo vulnerable, no se les someta, ¿no?, a dos procesos, no se les someta a lo que constituiría atender en temas de gastos y llevar dos procesos. ¿Por qué? Porque se hace necesario atender a un menor que en su edad, en sus propias características como tal, pues se hace necesario poder darles una atención debida, urgente y rápida. Tanto así, estimados colegas, que este proceso en teoría debería ser muy corto, ¿no? Pero ya en práctica procesal, pues con la carga laboral que tienen cada uno de los juzgados, no se cumplen los 10 días para poder establecer las fechas de la audiencia, para poder establecer finalmente si es que esto se apela, poder obtener el pronunciamiento final. Entonces les comparto acá, son estos tres cuerpos que nos acompañan para poder tratar, para poder conocer este proceso de filiación extramatrimonial, no, que tiene una peculiaridad. ¿Cuál es el sentido? Ok, no está modificando o en todo caso no está derogando los artículos que nos acompañan todavía del Código Civil. Sin embargo, se extrae, ¿no?, esta necesidad y se le da una ley especial para regular este proceso. ¿Por qué?
Porque hay que atender la necesidad de este menor de edad de poder ser atendido en su derecho de identidad, poder atender de manera un poco más rápida y que sea de acceso directo, un poco más accesible al justiciable. Y finalmente, pues, si no hay mayor actuación probatoria o que se tenga que discutir o que se tenga que tener una audiencia de actuación de pruebas en las que las partes, digamos, ofrezcan para atender su pretensión, el juzgador dice, ok, ¿sabes qué? No es necesario someter a estas personas, a estas partes, a unos procesos más largos y tampoco, sin quitar la importancia, pero digamos en términos prácticos, y tampoco que signifiquen mayor carga a los juzgados que deben atender, digamos, causas un poquito de mayor complejidad, ¿no? Por eso es que este proceso, y hablando en sí del proceso de filiación, resulta ser un proceso especial, es un proceso único, es súper sui generis, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque responde a un criterio netamente científico, que es buscar esta investigación de la paternidad y que la vamos a encontrar sí o sí de dos formas. O te haces la prueba del ADN o simplemente lo declaro como tal, ¿no? Entonces, hay esta necesidad de atender la paternidad no reconocidas, ¿no? Hay, bueno, y si ahondamos el por qué, creo que vamos a excavar mucho en el por qué una persona finalmente no es responsable de ir y hacer el reconocimiento de su hijo. Ojo, claro, doctora, es que ahora las relaciones de repente o se conocen y de repente solamente es un día que tuvieron un encuentro íntimo y bueno, de ahí mala suerte para ellos, la chica salió embarazada y la otra parte se puede cuestionar si no han tenido una relación formal, cómo es que se puede atribuir esa paternidad a mi persona. Entonces, los fundamentos o los por qué ya lo dejamos fuera para no ahondar. Pero a veces, estimados colegas, es necesario eh, preguntar qué es lo que pasó, porque ustedes en audiencia, ahora les voy a compartir alguna de las resoluciones, te llega la clienta y sabe que el señor no la quiere reconocer a mi hija. Ok, y mira, vamos a someternos a una prueba, hay que tener cierta certeza o seguridad de que esa prueba va a ser positiva, ¿no? Entonces, sí te dicen, sí, sí es positivo, él es el papá, él es el papá, él es el papá. Yo sé, siempre en esa frase, yo sé, entonces él es el papá. Pero a veces estamos dentro del proceso, estimados colegas, que la postura de la otra persona es no, 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 y sostener hasta el último día, mientras le están sacando la sangre, decir, no es mi hijo. Entonces uno a veces dice, de repente señora se ha equivocado, de repente no está cierto, acuérdese. No, no, es el hijo, es su papá. No. Entonces, eh, esas cuestiones ya en audiencia a veces te hacen a ti cuestionar, te hacen preguntar si en efecto pues ese resultado puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no? Que van a tener sus excepciones. Pero finalmente busca este proceso especial en poder atender estas paternidades no reconocidas y sobre todo los derechos que tienen los niños de poder ser atendido en todas las obligaciones de sus padres para con ellos, ¿no? El proceso en sí ha sido propuesto de manera que sea muy ágil, es un proceso moderno, ¿por qué? Porque tiende mucho a poder apoyarse de esta prueba, de este sustento científico, que básicamente es la prueba del ADN, y así o sea, no hay mayor cuestionamiento. Vamos a remitirnos al resultado de una prueba que tiene toda la metodología, toda la forma para poder darnos un resultado certero que nos acredite el vínculo biológico de esta persona que está siendo imputada con este menor. Es sui generis, ¿por qué? Porque se ha extraído de nuestra legislación, de nuestro código sustantivo, de nuestro código adjetivo, para darle una forma especial que atienda de manera un poco más rápida esta problemática, ¿no? De manera que se pueda crear una solución a este problema social de esas paternidades extramatrimoniales, dejando para otros casos los juicios comunes, ¿no? Ventilados en los procesos de conocimiento u otros procesos que de repente demanden un poco de mayor aporte probatorio o actuaciones dentro del mismo. Las características que se presentan en este proceso marcan, indican, ¿no?, la pauta de la especialidad de cómo se enfrentará el problema social de la paternidad no reconocida. Ya, si ustedes pueden, ahondando un poquito los motivos
que dan origen a esta ley, en efecto, había un alto índice de paternidades no reconocidas, no simplemente con el nombre de la mamá o esta negativa de poder dar el reconocimiento debido a estos menores nacidos dentro de estas relaciones de convivencia, relaciones de enamorados, relaciones muy cortas de una salida y ya, no. Pero lamentablemente estas dos personas que indistintamente deciden, pues finalmente hay un, digamos, el que no tiene la culpa, que es ese pequeño, que se enfrenta finalmente a la negativa de este reconocimiento, ¿no? Entonces, este proceso resulta o es de, resulta eh, el objetivo para poder atender esta problemática. Finalmente dice, en defensa de uno de los derechos sustantivos más humanos que existen, que es la identidad. Identidad, ojo, siempre tómenlo en cuenta, no solamente es el nombre, el apellido, sino también de dónde vengo, a qué tronco familiar pertenezco, ¿no? Aquí vamos a tratar cuáles son los aspectos típicos de este proceso. Lo había mencionado, es un proceso único, especial en su género y su generis, ¿no? Porque resume, o en todo caso, se extrae o trabaja de manera independiente a lo que nosotros conocemos sin dejar sin atropellar las normas procesales, ¿no? Porque han sido muy cuidadosos en poder establecer las pautas de los procedimientos dentro de este proceso único, ¿no? Y nos aparecen estas tres características principales. En principio, el juez competente, ¿no? Porque muchos dicen, oiga, pero tratando de temas de familia, ¿cuál va a ser el juez que mejor trate esta situación? Es que en este proceso no hay mucho que tratar, no hay mucho que discutir. El juzgado simplemente se va a remitir a una prueba de contenido biológico o simplemente si no hay una expresión de oposición por parte del imputado, va a ser la declaración. Así de simple, no hay más, ¿no? La simplicidad del proceso y el abocamiento del juez y el acceso a la justicia y el límite de la casación. Acá les precisaba, ¿no?, el nombre de la norma para que ustedes puedan ver. Si ustedes lo descargan, es una norma bastante pequeña, bastante concisa y tiene puntos muy pequeñitos, ¿no? Entremos a ver estas características. En principio, el juez competente. Este proceso se va a iniciar ante, como juez competente, el juzgado de paz letrado. Ya puede ser del demandado o de la demandante. ¿Por qué? Porque como ahora puede acumularse la pretensión de los alimentos, nosotros sabemos que por tema de alimentos, la decisión o la elección de la competencia queda a decisión del demandante, entonces podemos atender esta pretensión, sea en el juzgado de paz letrado del demandado o de la demandante, ¿no? Es competente el juzgado de paz letrado, ¿por qué? Porque para la norma, un juzgado de paz letrado tiene mayor cercanía a la población que, por ejemplo, un juzgado de familia, que incluso geográficamente, estimados colegas, los juzgados de familia siempre los vamos a encontrar dentro de la corte, ¿no? En la mayoría de las cortes, en la mayoría de las cortes. Y los juzgados de paz letrados, pues, están ubicados de manera estratégicas, ¿no? Pero en ubicaciones más cercanas a la población. Entonces, se le permite, se le da esta facilidad para que esta persona con este interés, con este conflicto, finalmente pueda acudir al juzgado de paz letrado que le quede más cerca a su domicilio para poder solicitar. Es más, se facilita tanto este proceso que se cuenta con un formulario para que la parte interesada pueda simplemente llenar, poner los datos, ¿no? Y para nosotros incluso no necesitaría la firma de un letrado, ¿no? El sello que esté autorizado, porque es la intención de la norma es poder atender esta problemática. Ok, ¿sabes qué? Hay un niño que está sin un apellido, sin reconocer sus derechos, venga. Este formulario lo podemos descargar del PJ, es un formulario en teoría un poco simple, ¿no? Siempre digo, bueno, es la intención del PJ de poder brindar estos formularios de manera virtual. Hay que entender también que tanto número de la población puede acceder a, para empezar, a la página del PJ, que a veces hasta incluso a nosotros nos confunde un poco, pero el formulario existe. En porcentaje, ¿cuánto lo puedan utilizar? Yo creo que en esas situaciones las personas siempre van a buscar a un abogado, a un colega que pueda orientarles más o menos, porque obviamente
afrontar un proceso judicial de cualquier naturaleza para cualquier persona siempre va a resultar un poco cargado de miedo, cargado de preocupación, de un poco de desorientación, y si van al juzgado, lastimosamente no van a encontrar la mejor disposición por parte de los trabajadores. Si están acompañándolos, lo siento, es la propia naturaleza de su trabajo que de repente los tiene muy cargados, que difícilmente pues alguien se dé el tiempo de explicarle, de decirle, mira, llénalo así, preséntalo así, ¿no? Entonces, yo creo que en la mayoría de los casos siempre van a acudir a un especialista para que puedan eh, orientarlos, más aún si es que se tiene como pretensión accesoria el tema de la pensión de alimentos, ¿no? Porque también hay que atender ese tema. Aquí, no existiendo mayor complejidad en la probanza en el nuevo proceso, sino únicamente fallar en base a un resultado genético, y la actividad así del juez pues resulta un poco mínima, ¿no? Eh, Doctora, dice, no es complejo. El proceso en sí no es complejo. Las situaciones o las historias que nos puedan llegar es otra cosa, pero el proceso básicamente a, se va a referir, o en todo caso, se va a amparar en este resultado de la prueba del ADN, ¿no? Por lo que se ha considerado que esta labor podría bien ser atendida solamente por un juzgado de paz letrado, y así, por ejemplo, evitar que estas materias pues escalen, digamos, a un juzgado especializado, digamos, para que puedan atender otras materias un poco más tediosas con mayor actuación probatoria, ¿no? Simplicidad del proceso y el abocamiento del juez. Eso quiere decir que se precisa en temas doctrinarios o en temas, si ustedes pueden ya con mayor ahondamiento ver doctrina y ver literatura sobre el tema de filiación. Hay algunos autores que dicen, este es un proceso simplemente de mero trámite. Y yo cuando estudiaba decía, no puede ser tanto de mero trámite, porque qué importancia o cuáles son las implicancias de que simplemente tú pongas la solicitud, imputes a quién es, notifiques, pones mal el domicilio, ¿no? Y sale la resolución. Entonces, por ahí le ponía cuidado. Si bien es cierto, es un proceso rápido, es un proceso un poco simplificado, es un proceso que simplemente se va a remitir a una sola prueba, no podemos dejar de anotar la importancia que tiene, y no podemos llamarlo simplemente de mero trámite, ¿no? ¿Por qué? Porque están imputando, se está generando derechos. Para el lado del demandante, ok, puede ser muy práctico, muy rápido, pero para el otro lado, para la parte que es demandada, pues resulta o significa que la situación o su estadía o su status quo va a cambiar, porque de ahora en adelante va a ser padre, va a tener obligaciones en relación a este mandato judicial que de repente incluso ha sido notificado de manera incorrecta, ¿no? Ha habido sentencias, decimos, con las que les llega la sentencia y el papá nunca se enteró. Y hay otro sector de los demandados que de repente en su desconocimiento o en su negativo, simplemente en su postura de decir no, pierden la oportunidad, estimados colegas, de apersonarse al proceso. Dicen, no, doctora, yo no me voy a apersonar, pero señor, le digo, lo van a declarar como papá y lo van a declarar y le van a poner una pensión, y más adelante ese niño tiene todos los derechos. Es que no es mi hijo, pero demuéstrelo, apersónese, diga, no es mi niño, pero yo no voy a pagar. A veces nos toca hacer un costo-beneficio. A ver, señor, la prueba ha bajado, la prueba ahora es 800 soles, 1200 soles puedes encontrar la prueba. La prueba le va a costar tanto. La pensión de alimentos es 18 años, saque cuentas, al menos, ¿no? Asegúrese de que es su hijo, y apersónese el proceso. Entonces, en esta negativa, en esta a veces un poco necios, sabiendo y estando válidamente notificados, no se presentan al proceso, ¿no? Entonces, hay que explicarle, señor, mire, este proceso va a derivar en otros procesos colaterales. Entonces, saque usted la cuenta, invierta. Si el niño finalmente no es su hijo, pues usted tiene derecho a poder solicitar este reembolso, ¿no? Y no solamente el reembolso, sino que la otra parte la condenen en costos y costas. Y si no, también adicionalmente, ¿sabe qué? Excepcionalmente, oye, me estás haciendo pasar todo este proceso, por ahí hasta se me ocurre indemnizar. No, ¿por qué? Porque a ninguna persona le gusta que le cuestionen ciertas cosas y que lo expongan de la peor forma, porque finalmente no reconocer incluso tiene una connotación social de decir, oye, no has reconocido a tu hijo, ¿no? Qué horrible que
te hayan demandado para que tú tengas que reconocer a un hijo. Entonces, miren toda la implicancia. Pero existen personas que simplemente pues no, eh, por capricho, por desconocimiento, como les indicó, no desean presentarse. No, ay, doctor, es que yo pensé que podía, yo pensé, no, este proceso es muy rápido, es muy, digamos, muy práctico, y si no están atentos o si no están pendientes de las notificaciones, se pueden escapar, y por una inobservancia a veces muy tonta, ¿no? Si no es el padre, vas a ganarte una declaración. Entonces hay que estar muy pendientes, y nosotros como colegas, como personas que podemos atender estas consultas, también ser muy claros con las personas. Dicen, no, pero sabes que no vayas, ¿para qué te vas a presentar? No, tienen que presentarse. Los medios, los mecanismos están. Si esa prueba finalmente resulta negativa, pues vas a tener tú la tranquilidad, ¿no? De que no se te generen mayores obligaciones que te van a acompañar 18 hasta los 28 años. Yo les digo así, señor, multiplique cuánto le va a salir la pensión 28 años, porque la pensión de alimentos al menos es hasta los 28 años, se acredita que está estudiando. No, doctora, pero ¿cómo va a ser? Saque la cuenta, apersónese, pague la prueba y punto, se acabó el tema, ¿no? Y el tema del acceso a la justicia y el límite de casación. El sentido de esta norma es, como es un proceso tan práctico, tan corto, dice, lo ubicamos en este estadio del juzgado de paz letrado, de manera que, como siempre, hay el derecho a la doble instancia suba, pero quede ahí nada más, ¿no? ¿Para qué vamos a saturar las salas o saturar con procesos un poco más de mayor complejidad para una cuestión que se determina es o no es el papá? Simple, ¿no? Entonces, ojo, tenemos un cierto número de casaciones en los cuales temas como esos han logrado, pero ya han escapado de la línea, digamos, de primera y segunda instancia, ¿no? Y hay algunos pronunciamientos que nos pueden ayudar para ver el tema de filiación, pero también ligados mucho con impugnación de paternidad, ¿ya? Entonces, ese es el sentido de la norma, de cómo es que nace este proceso especial, este proceso único, eh, diferente tal vez, peligroso para algunos colegas, podrán coincidir conmigo en algunas situaciones, porque al inicio sí había o sea, se expresaba mucha disconformidad por parte de en la mayoría de varones, ¿no? De que decían, sabes que al día de hoy cualquier persona me puede imputar que yo soy el padre de un recién nacido, y cómo yo me voy a defender, ¿no? Entonces, ese es el otro lado, digamos, riesgoso, el otro lado un poco que la norma tal vez no ha previsto, pero en el entendido de que estamos bajo un proceso, un debido proceso, pues eso no debería de ocurrir, o en todo caso ya tendremos que analizar las otras alternativas para poder atender, contestar, negar estas paternidades, ¿ya? Entonces, entremos ahora sí al proceso mismo, qué es lo que señala la norma y cómo se desarrolla este. Siempre les pongo el título, no se olviden de la modificatoria, por favor, lo pueden ver aquí, pero como marco esta ley. Por favor, no se olviden que va acompañado de su modificatoria, ¿ya? Porque si ustedes solamente buscan la 28457, no les va a salir con la modificatoria de alimentos. Incluso en el tema de oportunidad de pago hay algunas variaciones, entonces hay que manejar las dos. Solamente han modificado los artículos 2, 3, 4 y 5, pero los demás siguen vigentes. Entonces, por favor, manejemos las dos, porque podemos olvidarnos incluso de plazos de apelación, ¿ya? Acá les he puesto porque es la ley que establece este proceso judicial de filiación extramatrimonial. Pero no olvidemos, por favor, las modificatorias, ¿ya? Empecemos entonces este proceso con quién es el titular de la acción, quiénes están legitimados para poder iniciar este tipo de acciones. Si ustedes revisan el artículo en el Código Civil, si hacemos esta comparación con el 407, se establece que este proceso únicamente correspondería tal vez a estos hijos, ¿no?, que no han sido reconocidos. Y en caso de ser menores de edad, pues por la madre, por el representante legal.
que haga sus veces de representación, ¿no? Sin embargo, con la modificatoria, con este nuevo proceso, se apertura un poquito más el espectro de la legitimidad. Y finalmente dice que el titular de la acción para este proceso dice es quien tenga legítimo interés, ¿ok? No dice mamá, no dice papá, dice quien tenga legítimo interés. ¿Cómo vamos a acreditar el legítimo interés? Pues finalmente exponiendo la situación ante el juzgado de paz letrado se tendrá que establecer cuál es el legítimo interés. O sea, ustedes no dice más la norma, ¿no? Pero sí nos hace un llamado a que ya no es tan restrictivo que solamente las mamás están legitimadas para poder hacer este proceso. Entonces, cuando se nos presenta esta alternativa, esta amplitud, digamos, en tema de poder accionar este proceso, pues incluso se me viene en la mente, oye, ¿y qué pasa si es que por ahí la abuela está con este pequeño que no ha sido reconocido? Ya empiezan a darse las confusiones eh, en temas de casuísticas, ¿no? ¿Y si murió el papá? ¿Y si murió la mamá? ¿A quién sacó el ADN? ¿Y los abuelos podrían ser? ¿A los hermanos? ¿A quién pueden emplazar? Entonces, ya abrimos el abanico y estas posibilidades así las ampara las nuevas modificaciones, ¿no? Entonces, quien tenga legítimo interés de obtener una declaración de paternidad puede pedir a un juzgado de paz letrado que expida esta resolución declarando la filiación demandada. Ya, no es restrictiva, no solamente la mamá. Claro, en la práctica, y hay excepcionalmente esos casos que son un poco raros y ricos en poder estudiarlos, en poder atenderlos, no, son excepciones. Pero en la práctica, por regla mayoritaria, digamos, son las mamás que están en representación de los menores de edad. Pero eso no es limitativo, no es restrictivo. La norma dice quien tenga legítimo interés. Y para ello, o sea, hay que abrir el abanico de posibilidades, ¿no? Dependiendo de la situación que se da. Hay circunstancias en las que se da, por ejemplo, los fallecimientos, obviamente no esperados y no se ha logrado hacer el reconocimiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, también, si ustedes eh, recuerdan, la necesidad en algunos casos de hacer las exhumaciones. Con este artículo se nos abre la posibilidad no solamente en la parte a quienes podrían darnos este aporte genético, ¿no? ¿Sabes qué? No solamente el papá ya no está. Ahora, ¿cómo hago? El señor ya falleció. Hacer un proceso de exhumación para sacar la prueba, estimados colegas, uno que es bastante complicado, tedioso, impacta a las partes, dicen, no, yo no voy a someterme a eso. Entonces se podría trasladar tal vez, ¿no? El tema para poder obtener, en todo caso, obtener la prueba biológica de los hijos, por ejemplo, que hubiera tenido esta persona, ¿no? Entonces, así podemos ir recopilando de manera objetiva, de manera científica, ¿no? Y poder finalmente establecer una declaración de filiación, ¿ya? Acá, el legítimo interés como institución que amplía los titulares de la acción teniendo también en cuenta el interés superior del niño. Aquí, por ejemplo, siempre vamos a buscar si este señor o hay hermanos o hay otras personas que tengan el vínculo familiar, ¿por qué no emplazarlos? ¿No? ¿Por qué no solicitarlos así? Pero en la práctica, como les digo, de manera excepcional, pues siempre dejen escapar y compártanlo siempre que puedan para poder en esas situaciones, ¿no? Acá les precisaba, si comparamos con el artículo 407 del Código Civil, por regla general se establecía que, permítanme, ¿se me escucha bien? Porque me sale un mensaje de conexión. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, doctora, se te Sí, escucha muy bien. gracias. Discúlpeme, sino que, gracias. Ya, listo, continúo. Entonces, por regla general se establecía que la acción judicial de la paternidad extramatrimonial corresponde solo al hijo. En este sentido, tiene la legitimidad para obrar, pudiendo la madre en su representación, ¿no? Si en este caso fuera menor de edad. En cambio,
se inserta este cambio importante en el que se toma en cuenta el interés moral o familiar para poder iniciar la acción. Tratándose de una acción iniciada en defensa de los intereses del menor, puede ser justificable y amparable en el sentido que los efectos repercutirán tanto en el aspecto personal y colectivo. En este sentido, indicaba los tratadistas decir, ¿por qué hay la necesidad de ahondar? ¿Por qué hay la necesidad de perseguir la identidad de una persona? Estamos alterando finalmente si este niño desea o no desea, en su momento puede solicitarlo, ¿no? ¿Por qué queremos descubrir o por qué estamos inmiscuyéndonos en algo que es tan íntimo de una persona, delegando, en todo caso, cediendo esta representación? Porque el legislador se pone en ese sentido, ok, voy a entrar un poco a la intimidad para que finalmente, si tú tienes el derecho o no el derecho de saber quién es el padre, cuál es tu tronco biológico, voy a inmiscuirme, voy a entrar un poquito a esta intimidad que te corresponde únicamente a ti, porque te va a beneficiar, porque tú, niño, vas a tener muchos derechos más, ¿no? Porque ahora de repente no lo puedes ver, pero esto te beneficia. Entonces, en beneficio de eso, yo voy a poder o voy a ampliar estas posibilidades para que no solamente seas tú el que acuda, el que accione este tipo de procesos, sino también pueden ser otras personas que demuestren el interés, ¿no? Entonces, así se abre, digamos, un poco más las alternativas y no solamente se le deja esta opción al hijo, nada más, ¿no? Porque en el entendido, como les indico, el legislador piensa que hay muchos mayores beneficios, ¿no? Que solamente restringirlo a esta persona. Ojo, eh, recuerdo mucho en ese tema un chico, nunca tuvo la firma del papá, ¿no? Pero siempre tenía esta intención de saber si es que finalmente, porque la mamá siempre le decía, bueno, tu papá no quiso, ¿no? Y a veces se le pregunta, ¿tú deseas? No, porque ya he podido de manera orgánica, natural, haber atendido mis necesidades emocionales, afectivas, económicas por alguien que está acá, ¿no? Entonces no necesito saber, conocer. El legislador, ok, respeto lo que dice el legislador, pero estoy bien. Este criterio, estimados colegas, hago acá un paréntesis tal vez. Se cuestiona mucho en el caso que hemos visto el día de ayer, decir, oye, pero ¿y dónde está la mamá? Y necesitan la mamá y necesitan la figura y cómo va a ser. La naturaleza, estimados colegas, es tan sabia que coloca en estas situaciones, coloca a las personas que hacen a la vez de, ¿no? Porque yo entiendo que pueden haber varios padres que han quedado viudos. Entonces, ¿se afecta la imagen o no la imagen? ¿No? Entonces, siempre soy, y comparto con ustedes, compartan o no compartan conmigo, lo pueden indicar, siempre de manera orgánica y sistémica, la naturaleza va a colocar y para poder atender lo que nosotros decimos, ¿no? Necesitamos atender estas vasijas, no sé si ustedes han escuchado. Entonces, no solamente responde a un tema legal, sino también un tema un poco más interno de cómo eh, se hace necesario o no se hace necesario poder conocer o no el linaje, tu tronco familiar, ¿no? Entonces, bueno, acá el legislador se pone en esa opción. Voy a inmiscuirme, vamos a perseguir esta paternidad, vamos a ubicarla, vamos a demostrarla así, porque a partir de ella se entiende que tendrías tú mayores beneficios, mayores derechos reconocidos, ¿ya? Entonces, este proceso, como todos los demás, siempre van a empezar con la demanda. Incluso los tratadistas dicen, ni siquiera es una demanda, es una mera solicitud. Así lo confirmamos porque hay un formulario especial que se trabaja a nivel de Poder Judicial, está en el portal, para que ustedes puedan llenar la solicitud. Me dicen, esto no es una demanda, esto es una solicitud de mero trámite, ¿no? Es simplemente llenar los datos y emplazar a la persona imputada o a la que se le indique como papá. Entonces, la demanda
como bien se precisa ahí, es más bien una solicitud para algunos tratadistas y debe contener el requerimiento a someterse a una prueba biológica para la comprobación del vínculo filial y posterior declaración como tal. Incluso en algunos textos leía, ni siquiera tienes la necesidad de expresar fundamentos de hecho. Petitorio, el señor tal se le imputa el padre y no lo desea reconocer, que se someta a la prueba del ADN. Punto. No, no hay la necesidad de una expresión de una cronología de hechos, no, porque ese no es el interés. O sea, a mí, legislador, a mi juez, no quiero saber cómo es que procrearon al niño bajo ciertas circunstancias, cuánto fue la duración de la relación sentimental, amorosa. Esa no es la intención, ¿no? Por eso es que algunos tratadistas indican esto es un proceso de mero trámite, incluso se inicia con la presentación de una solicitud ante el juzgado de paz letrado. La declaración judicial operará en caso de que no exista oposición. Acá, la única oportunidad, o en todo caso, el único momento en el que el demandado, la parte sindicada como papá, tiene para poder ejercer su defensa es cuando una vez es emplazado su derecho a presentar oposición, ¿ya? A veces mal utilizado, a veces, digamos, no aprovechada por algunos supuestos padres por los motivos que les he explicado, ¿no? Entonces, aquí, la defensa del demandado únicamente se va a ejercer en este momento, que es la oposición. Por ahí había leído unos comentarios que resultaba bastante peligroso por el tema de la notificación. En efecto, ¿qué hacemos entonces si nosotros finalmente demandamos a una persona y consignamos, como pasa en muchos casos, una dirección que no es correcta, ¿no? Entonces, el juzgador deberá, siempre hemos hablado de temas de notificaciones, el juzgador deberá, en todo caso, no solamente notificar al domicilio que tú me estás indicando, sino también al de RENIEC, ¿no? Por eso la importancia, a veces no tenemos a la vista qué tan importante puede ser tener vigente la dirección en nuestro DNI, ¿no? Sin embargo, digamos así que podría ser una alternativa para poder acreditar que el imputado, el demandado, estuvo debidamente notificado, porque no solamente y si no devuelven notificaciones, que ese es otro tema, ¿no? A veces llega una notificación, bueno, ¿de quién será? Ni siquiera tenemos la precaución de hacer devolución, porque eso incluso hay que pagar la tasa y hay que hacer el escrito y todo eso. Entonces, hay que tomar en cuenta, el juzgado debe no solamente la notificación, dirigirla a la dirección que la demandante está precisando en su demanda, en su escrito, sino también el domicilio que aparece en su ficha RENIEC. Así se podría salvar, incluso yo creo que aún así no se salva eso, se podría salvar en tema procedimental, ¿no? De que el demandado ha sido válidamente notificado y que incluso no ha habido ninguna devolución de notificación y que incluso por parte del notificador también no ha habido ninguna observación y ha dado con el domicilio, ¿ya? ¿Es riesgoso? Sí, por ahí leía, es riesgoso porque tiene que ver mucho también el comportamiento temerario de la parte procesal, ¿no? De la otra persona quien está impulsando estos casos. Aquí, la defensa, la única defensa del emplazado frente a la demanda es oponerse. El mandato de paternidad sometiéndose así a la prueba del ADN. Una vez notificado, empieza a correr el plazo de los 10 días, como les había indicado, y en este plazo, ¿qué tiene que hacer el demandado? En este plazo tiene que, si él considera que no hay vínculo biológico, que no es el papá biológico de ese niño, pues tiene que oponerse a la solicitud, a la demanda, ofreciendo así la prueba del ADN. Y no solamente ello, sino también además, porque es muy probable que junto con el requerimiento de la declaración de filiación, también venga la solicitud de establecerse un monto de pensión de alimentos. Entonces, son dos cosas que tiene que atender. En principio, oponerse si es que él considera de que no es el padre y debe de ofrecer ante qué laboratorio él desea o en todo caso quiere hacerse la prueba del ADN.
¿no? Y adicionalmente, poder también responder las pretensiones en relación a la pensión. Doctora, pero es que ¿cómo se va a hablar de pensión si ni siquiera, ojo, el procedimiento como es tan corto, incluso a veces no hay audiencia de ratificación de peritos, y ni siquiera esperan o vuelven a llamar a las partes para abrir el sobre del resultado del laboratorio, ¿no? Por eso es oportuno. Si sale positivo, ok, yo voy a ampliar la pretensión principal y también la accesoria. Si sale negativo, ya tengo el resultado, entonces, y ya tú te expresaste, ya usaste tu derecho y te has manifestado en relación a las pretensiones económicas de alimentos, ¿no? Tienes que decirme, porque si esto sale positivo, en base a qué yo voy a amparar viendo eh, las necesidades y las posibilidades económicas, en tu caso que vas a ser demandado, como yo establezco este criterio para poder establecer la pensión. Entonces, esa oposición o esa contestación, que la llamamos en este caso oposición, pues responde, tiene que atender esos dos pedidos, ¿ya? Solamente la oposición al pedido mismo de la declaración de paternidad y también responder en relación a la pretensión de alimentos, ¿ya? Porque esa es la única oportunidad, más allá también de lo que puedas expresar durante la audiencia, ¿ya? Aquí, según el artículo 2, la oposición suspende el mandato si el demandado se obliga a realizarse la prueba de ADN de contenido biológico dentro de los 2 días siguientes y absolver también la pretensión accesoria. ¿Por qué lee? Miren ustedes acá que es importante. La oposición suspende el mandato. O sea, doctora, ya hay un mandato. Sí, la resolución sale con un mandato. Señor, hay un mandato de declararse. Si no te opones, digamos, mal dicho está, pero en ejemplo, lo voy a ejecutar. Voy a hacer que ese mandato sea la declaración de paternidad. ¿Ya? Ojo, si no te opones, ¿ah? Porque si pasan los 2 días, tienes esta oportunidad. Si no te opones, ese mandato se convierte en una declaración de paternidad extramatrimonial. Ojo, te estoy avisando. ¿Qué quiere decir así? Que en el autoamisorio, cuando te van a notificar, ya te están advirtiendo de que ya salió un mandato de declaración, que si no te opones, van a ordenar así que se declare la afiliación. Entonces, tengan cuidado con eso, por eso les indico, no pierdan esa oportunidad. Por A o por B motivos, es mejor hacer la inversión del pago de la prueba del ADN porque ya sabemos cuáles van a ser las repercusiones. Aquí. Ahora, por un lado tenemos este derecho que es la oposición en sí, pero ¿qué pasa? Siempre se oponen, no necesariamente siempre se van a oponer. Hay una no oposición y yo buscaba más o menos para tratar temas conocidos en estos casos de filiación y obviamente saltaba, yo puse, ¿no? Haya filiaciones de personajes conocidos, ¿no? Saltaba este personaje y saltaba de un cantante, Dávila, ¿no? Y yo recordaba, estimados colegas, que a veces cuando tú vas a audiencia, ¿no? Ya un poco para, viendo la hora y que puedan descansar un poquito, a veces pasan cosas anecdóticas en audiencia, que uno dice y te replanteas en qué momento acompañaste al cliente a la audiencia, ¿no? Porque a veces uno llega, y es lo que dicen la sangre y feo suena el término, pero dicen, "Ay, los hijos negados son los que más se parecen". Entonces, a veces uno llega a audiencia, llega la señora, pues estás de parte del demandado, y entra la criatura y es un copia y pega del señor. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Pero a veces uno dice, ¿qué prueba de ADN va a querer, señor, si ahí está su vivo retrato que dicen, ¿no? Entonces, a veces uno, o sea, señor, ¿se va a oponer? No se va a oponer, ¿no? Porque incluso dentro de la misma audiencia, cuando he visto posición, le preguntan, señor, ¿usted se sigue manteniendo en su postura de oponerse a esta declaración? Sí, están con la copia y pega, están con su copia de mini y ellos siguen manteniendo su postura de que no son los papás, ¿no? Algo anecdótico porque sí me ha pasado, y no es una sola vez, estimados colegas, varias veces
Sucede así que de pronto llega la señora con el pequeñito y yo, señor, ¿usted lo ha visto al niño antes? No, ya tiene 3 años, ¿usted no lo ha visto nunca? No, no, doctora, mírelo, a ver si es que ya no deja de pasar roche con la doctora, pues, ¿no? Porque la prueba va a salir súper positiva, ¿no? Pero hay casos en los que también no nos podemos dejar, ojo, claramente llevar por estas impresiones muy subjetivas, ¿no? Uno puede decir, sí, pues se parece, pero de repente vamos a ceñirnos a lo que dice el ADN, ¿no? Pero ha pasado, y acá viene el tema de la no oposición o este allanamiento, ¿no? Que también se puede plantear así. ¿Por qué? Increíblemente, en algunas situaciones no van a hacer el reconocimiento por temas de trabajo, por temas de tiempo, por temas económicos, porque de repente vive en otra ciudad y viajar le demora mucho tiempo, no tienen permiso. O sea, no solamente, estimados colegas, es porque no quieren reconocer, sino lamentablemente han habido circunstancias en las que se les imposibilita ir a hacer el reconocimiento. Ojo, a nivel de RENIEC, incluso hay un plazo establecido y que si tú pasas este plazo te ponen como una multa por no haber ido. Entonces es pequeña, ¿no? Pero el señor, usted tuvo que venir, corríjame o compartan conmigo, me parece son 48 días. Tienen un plazo administrativo pequeño en los cuales se les permite a estas personas ir, reconocerlo sin ninguna multa, sin ningún tema que pagar, ¿no? O incluso solamente van cuando les llegan. RENIEC sí hace las notificaciones, señor, por si acaso acá hay una persona que está imputando y notifican, de manera administrativa notifican al domicilio. Señor, por si acaso acá hay un niño que está siendo o que está llevando su apellido, le avisamos, no, usted, para que usted pueda ejercer su derecho, ¿no? Entonces, no siempre en la mayoría de los casos es porque no deseen. Se dan situaciones en las que por temas como les preciso económicos, de viaje, de distancia, simplemente no pudieron atender, ¿no? Es más, esta situación a veces pasa tan desapercibida que no se dan cuenta hasta los 10, 7, 8, 11 años, cuando de pronto se acordaron, sí, pues nunca lo fue a firmar, pero sí hay un vínculo afectivo con el menor, ¿no? Y a veces se sorprenden porque se ven con cuestiones lamentables. Por ejemplo, en el COVID pasó mucho esas situaciones, ¿no? Habían fallecido y de pronto van a ver las partidas y no estaban reconocidos, ¿no? Y ahora, ¿cómo podemos acceder al tema de sucesiones? ¿No? Una realidad y una problemática que se volvió bastante recurrente, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que no necesariamente la no voluntad de las partes implica el no reconocimiento. Pueden haber circunstancias externas que hayan impedido que esta persona vaya y haga su reconocimiento. Es así que dentro del proceso también puedes tú allanarte y decir, bueno, ok, sí, lo siento, me olvidé, o bueno, ya no voy a estar con esta postura de negación y digo que es mi hijo, ¿no? Y solicito que se ordene así la declaración. Entonces el juzgador no va a tener más opción que amparar la otra pretensión, que es alimentos, porque ya hay una declaración por tu parte y estás reconociendo, ¿no? Es más, ni siquiera va a haber necesidad del ADN. ¿Por qué? Porque a veces cuando les llegan, estimados colegas, la notificación y hacen las consultas y dicen, doctor, doctora, ¿cuánto está el ADN? Señor, pues presupuesto usted sus 1.000 soles, sus 1.200 soles aproximadamente para que usted pueda atender o busque un laboratorio el menos oneroso para que usted pueda atender y ofrecer el pago y ofrecer este laboratorio donde se haga la prueba del ADN, ¿no? Entonces, ok, la piensan y dicen, va a ser más caro, mejor digo que sí, ¿no? Porque sí es mi hijo, entonces reconocen y ya este reconocimiento así se hace de manera expresa ante el juzgado y ya incluso no veían la necesidad de hacer esta audiencia de la toma de pruebas, ¿no? Por tanto, así tenemos dos partes. La oposición ficta, que se le llama, que básicamente no se pone, no lo manifiesta así y esta persona espera que se le notifiquen la sentencia con esta declaratoria de paternidad, ¿no? Y así también de manera conjunta, de manera accesoria, cuál va a ser la pensión de alimentos que al día de hoy en adelante, con la notificación de esa resolución, va a tener que atender, ¿no? Si se defendió o no se defendió, bueno, lamentablemente el plazo es uno solo, son 10 días y en esos 10 días tú tienes el derecho de ejercer tu defensa. Si no,
tienes ahí la resolución. Y por otro lado tenemos una no oposición expresa, que quiere decir que se configura mediante un recurso de aceptar que la paternidad que se demanda es tal cual, ¿no? Y básicamente acá, ¿me allano o hago el reconocimiento? Sí, doctora, bueno, lo siento, me demoré, me estuve caprichoso y bueno, simplemente me allano este proceso y únicamente la declaración, en todo caso, la resolución judicial va a atender la pretensión accesoria que sería los alimentos, ¿ok? Porque, ojo, ya se está dando un reconocimiento, no se está cuestionando. Entonces, si no cuestionas, el juzgado no va a decir, señor, a ver, vamos a volver a ratificar, vamos a investigar la paternidad. No, simplemente con esta no oposición expresa, tú puedes allanarte el proceso, ¿no? Y hacer un reconocimiento de que en efecto ese niño tiene el mismo vínculo biológico con tu persona. Aquí. En relación al costo de la prueba, acá también hay otra modificación, una modificatoria bastante interesante. Si ustedes revisan la 28457, inicialmente el costo de la prueba era a cargo de la persona que demandaba, ¿no? Yo te demando, pago la prueba para que tú te hagas, pero en un sentido lógico decían, oye, esta persona, uno, ya está con este problema de que hay una persona que no quiere reconocer. Dos, tiene que, si no agarra su solicitud y la llena de manera sola, unilateral, autodidacta, tiene que buscar de repente un colega, una persona que le pueda brindar el asesoramiento. Y tres, encima se le va a imputar el tema de que tiene que pagar para que se le reconozca algo que para ella es verdadero, es lógico, ¿no? Es que difícilmente, estimados colegas, uno va a ciegas, ¿no? Yo no creo que una persona, ¿sabes qué? Voy conociendo o de repente tal vez digo, voy a someter en el proceso y en el proceso sabré si es que es el papá o no es el papá. No creo que haya esa situación, pero bueno, en derecho todo ocurre. No, entonces a esta persona, además de estar con el problema, además de que tiene que conseguir un abogado, vamos a imponerle el tema de que tiene que pagar la prueba. Entonces, con las últimas modificatorias, esta situación cambia. ¿Qué quiere decir? Que el costo de la prueba ahora corre a cargo del demandado, quien tiene que precisar que ya pagó los servicios, los honorarios o los costos en el laboratorio e indicarlo así, porque este laboratorio va a ser citado para fecha de audiencia de toma de muestras a efectos de que en presencia del juzgador se tomen estas pruebas. Entonces, esta modificatoria es bastante interesante porque había una salvedad antes de la modificatoria que era, ok, ¿sabes qué? Tú vas a pagar la prueba y si no tienes, pues solicita un auxilio judicial, ¿no? Pero para el auxilio judicial, estimados colegas, ya sabemos que también hay ciertos parámetros que se tienen que cumplir para que finalmente, pues, te exoneren de estos pagos, ¿no? Entonces, se modifica esto y el pago de esta prueba, el costo de esta prueba ahora se traslada a la parte demandada, quien tendrá que asumir el costo. Injusto o no injusto, ni tanto, porque si sale negativo, o sea, si no eres el papá, ese monto se te tiene que reembolsar, ¿no? Bajo la premisa, si lo vas a pagar y si eres papá, ok, bien, porque mira, mira a dónde has tenido que obligar a la otra persona a llegar a un proceso judicial para que tú cumplas con una obligación que sabías que de repente sí era. Si no sabías, bueno, mejor, como les había dicho, costo-beneficio, sales de la duda y de ahora en adelante sabrás cuáles son tus obligaciones en relación a este menor o no. Se indica que transcurridos los 10 días de oponerse, ¿no? Y en este caso, si el demandado no cumple con realizarse la prueba biológica, el mandato se convierte en declaración judicial de paternidad. Es lo que le decía. En el automisorio sale un mandato, pero no es en sí la declaratoria, porque te está avisando de que estoy ordenando esta situación. Y si no cumples con esta oposición, es como lo voy a finalizar, ¿no? Te estoy dando un preaviso, porque el mandato sale así. Entonces, este mandato finalmente se convierte en una declaración judicial de paternidad y atenderá también la pretensión de los alimentos. Entonces, ok, quedamos de acuerdo con el costo de la prueba, con la última modificatoria queda a cargo de la parte demandada, quien deberá acreditar el pago de la misma. Doctora, ¿y qué pasa si no pagas? O sea, que si no paga te van a declarar como papá.
porque tienes que acreditar, es uno de los requisitos. Tienes 2 días para poder, sí, doctora, pero es que en 10 días, ¿quién va a conseguir los 1.000? Señores, hay que serles bien sinceros a las personas, o sea, señora, atienda, saca un préstamo. Yo sé que la situación de repente va a estar complicada o de repente le tomó de sorpresa tener que invertir, pero es eso, o sea, invierta en saber finalmente cuáles van a ser sus obligaciones, porque más adelante puede que se arrepiente y diga, ok, debía invertir. Está, me parece 750, 850, por ahí he leído algunas promociones, pero ha bajado definitivamente. Cuando empezó esto, pasaban los 3.000 soles, 2.500 soles, ¿no? Un poco no tan accesible a la población. Luego que te notifiquen con esta resolución, se apertura, en todo caso, se fija la fecha de la audiencia. En esta fecha de la audiencia, en caso de que el demandado formule oposición dentro del plazo y sobre el traslado de la pretensión de alimentos, el juez va a fijar una fecha de audiencia única, la que deberá realizarse, entre comillas, entre los 10 días siguientes. Los plazos acá son bastante cortos, estimados colegas, así como el proceso simplificado de alimentos, pero en la práctica demora un poquito más, o sea, los 10 días en el mejor de los casos, pero creo que coinciden conmigo de que estos plazos no se cumplen, pero ese es el que establece la norma, ¿sí? En dicha audiencia, entonces, se llevará a cabo la toma de muestras para la prueba biológica del ADN, tomándose pruebas del padre, la madre y el hijo, ¿no? Entonces, acá el cuestionamiento que solamente estamos acostumbrados a ver desde la parte del padre, sino también de la madre. Y le soy sincera, yo la primera audiencia que fui para una toma de pruebas dije, ¿por qué le toma a la mamá? Pues se supone que es su mamá, ¿no? Un poco, tal vez, falta de conocimiento, cuando ahora de repente en temas de embarazos subrogados puede ser de que esa prueba de ADN no resulte, no haya una identidad biológica, ¿no? Entonces tú vas y yo me cuestionaba, mire, me decía, ¿por qué le toma a la mamá si se supone que sí es la mamá? Pues, ¿no? Porque hay una presunción, estimados colegas, o sea, estamos evolucionando, avanzando mucho en técnicas asistidas, incluso en las que al día de hoy, en temas de adopción, se presenta mucho eso, ¿no? Mamás que finalmente, si sacas la prueba biológica, no resulta a veces ni siquiera del papá ni de la mamá, porque son con donaciones de óvulos, donaciones de esperma, ¿no? Entonces, la necesidad, el deseo, el anhelo de tener hijos en ciertas parejas, en ciertas personas, traspasa un poco esto de las presunciones y de lo que nosotros tradicionalmente estamos acostumbrados, ¿no? Pero finalmente, pues, eh, en esta audiencia especial única, se realiza esta toma de muestras en presencia del juzgador, en presencia de las partes, ¿no? ¿Por qué? Porque esos resultados tienen que custodiarse mucho. Sí he tenido muchas consultas y muchos cuestionamientos en que dices, no, el laboratorio, la otra parte ha pagado, ¿cómo se podría alterar? No, ¿cómo poder demostrar que se ha alterado un examen así? Lo he visto, yo cuando he visto los comentarios en charlas en esos temas, hay gente que dice, ese resultado ha sido alterado, ese resultado no está, porque yo tengo otro. Ya cuando tienen dos resultados a la vez, tal vez podría someterse a un cuestionamiento, ¿no? Pero para ello ya tendríamos que indagar un poco más y en qué momento del proceso lo podemos ofrecer, ¿no? Porque, ojo, eh, lo que va a regir, tú puedes ir al proceso judicial con una prueba de parte, ¿no? ¿Saben qué? No es mi hijo porque mire, acá está mi prueba. Ok, para eso se solicita que este laboratorio que se ofrece, en presencia de las partes, se tome la muestra, se sella, se lacra y se espera el resultado, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos y cuestión? ¿Qué hacemos si los resultados son contradictorios? No, por eso es este espacio en el cual se entiende que el juzgado va a prevalecer, va a cuidar que esta toma de pruebas se haga en la forma más transparente posible. Por eso es que se cita una audiencia especial para que las partes acudan y es en presencia del juzgado. No, no es que doctora, no, no es tampoco en las oficinas, en las instalaciones del laboratorio. Es en presencia, en presencia del juzgado, frente a ellos se toman las muestras y se lacran esos resultados. Se entiende que así se cuida
en de la mejor forma posible, ¿no? El resultado de los mismos y el procedimiento, ¿no? Entonces, cuando estamos en esas audiencias, siempre el doctor, señores, acá está la prueba 1, corresponde, lo lacran, lo sellan, le ponen bien el etiquetado a quien corresponde. O sea, es un procedimiento un poquito bastante técnico, pero hay que estar muy atentos, ¿no? Para finalmente no incurrir en estas interpretaciones de que qué es lo que pasa después con esa prueba, ¿no? ¿Qué tal? No es el término, pero digamos, se ha cuidado la cadena de custodia de esta prueba que va al laboratorio, ¿no? Para ello, obviamente, dentro del mercado ya se cuenta con algunos laboratorios de nombres conocidos, para no hacerle cherry acá, que, digamos, en la trayectoria, pues siempre trabajan en los juzgados o siempre son recomendados o son los más utilizados, ¿no? Entonces, eso también te podría ayudar a ti porque no se ve o no se ha expuesto, ¿no? En ciertos laboratorios que haya ocurrido un mal manejo, una modificación de las muestras obtenidas, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante. Tenemos que conocer cuáles son esos laboratorios más conocidos, más de mejor renombre, algo así, para poder ofrecerlos y que nos dé mucha mayor seguridad en cuanto a la toma. Entonces, una vez que pasa esta audiencia, pues vamos a tener el resultado de los mismos. Este resultado es puesto en conocimiento al juzgado. Ya no hay necesidad de volver a citar a las partes a una audiencia, excepción de que se tenga que tratar tal vez el tema de alimentos. Me ha ocurrido casos en los que sí han citado a las partes para apertura de sobres, ¿ya? Y han citado a las partes también, no para la apertura de sobres, sino para la audiencia de alimentos. Entonces, eh, yo entiendo de que si no lo prohíbe la ley, en este caso del especial, bueno, aplicarán en todo caso de manera complementaria lo de alimentos, ¿no? Pero sí me ha ocurrido en las que si me llaman alimentos es porque ya la prueba es positiva, pues, o sea, ¿para qué te van a llamar? O sea, señor, hay audiencia de alimentos. Sí, la prueba salió positiva, nos van a notificar o en todo caso en ese momento nos van a decir, señores, ya tengo el resultado, ya llegó, es positiva, vamos a hablar sobre la pensión de alimentos y para eso es la audiencia, ¿no? Hay otros casos en los que ha salido el pronunciamiento de manera automática, quiere decir, llega el resultado al juzgado, aperturan, sale el resultado positivo y de manera inmediata, como tú has contestado en teoría la pretensión de alimentos en tu oposición, el juzgador ya tiene elementos probatorios para poder establecer necesidades y posibilidades y sale la sentencia amparando las dos pretensiones, ¿no? Aquí. Vamos a tener finalmente, en base a este resultado, todo es en base, estimados colegas, al resultado de la prueba biológica o a la no oposición, ¿ya? Entonces, si tenemos esta oposición y es fundada, quiere decir que la prueba o el resultado ha dado como conclusión negativo. ¿Qué quiere decir? Que no se ha podido encontrar una compatibilidad en relación a la información genética aportada de las partes, ¿no? Entonces, la oposición será declarada fundada y también la pretensión de alimentos, ¿no? Condenando así a la parte demandante al pago de las costas. Ojo, no se confundan, parece que está medio mezclado, pero no. Oposición fundada, ¿qué quiere decir? Que el señor dijo, yo no soy el padre y eso lo he ratificado o eso se ha verificado con una prueba que ha salido negativo. En este caso, la oposición se declara fundada y también la pretensión de alimentos. Por lo tanto, se condena a la parte demandante el pago de costos y costas y, ojo, el reembolso del monto pagado por la prueba misma, ¿ya? Y si la oposición es infundada, ¿qué quiere decir? Que tenemos a la vista un resultado positivo, ¿no? Que vincula a ambas partes, la oposición será declarada infundada y el demandado se convertirá, y el mandato, perdón, se convertirá en una declaración judicial de paternidad y también se va a fijar el monto de la pensión de alimentos y se condena a la parte vencida, en este caso el demandado, ¿no? El pago de costos y costas. Entonces, se dan estas dos situaciones, doctora, y si no hay oposición, sin nada, en los 10 días sale la declaración. Si no te presentas, si no dices nada, si no te allanas, si no contestas, sale en 10 días esa declaración, sí o sí. Doctora, y ahí
¿Va a haber segunda instancia? Sí hay segunda instancia. Ojo, incluso con los plazos son mucho más cortos. Ahorita llegamos al tema de los plazos. Ya. Finalmente, la audiencia única. En esta audiencia única se toma o se solicita la presencia de las partes, ¿no? Para que finalmente a la toma de las muestras de los implicados, pues finalmente el juzgador tenga el aporte necesario y pueda basar así su declaración judicial. La resolución, acaba el tema de la apelación. La declaración judicial de paternidad, la resolución que ampara la oposición y el fallo relativo a la pensión de alimentos puede ser apelado, ojo, en plazo de 3 días de notificado. Ojo con ello, ¿ya? En teoría, una vez que se presenta la apelación, sube al superior jerárquico. Este debería, en el plazo de 10 días también, fijar la fecha para vista de la causa y una vez llevada a cabo la vista de la causa, también dentro de los 10 días poder emitir el fallo. Eso es lo que establece plazos en cuanto a la ley. Sin embargo, como les vuelvo a indicar, no siempre es tan rápido, ¿no? Porque hay carga procesal que nos juega en contra. Entonces, acá se valoraba, algunos decían, doctora, el tema del ADN, o sea, es lo único. Hasta el momento resulta ser la prueba reina, digamos, en tema de filiación que establece, ¿no? Este vínculo, esta conectividad o esta identidad o este aporte genético de una persona en relación a otra. Entonces, ¿cuál es el mérito del probatorio del ADN o de esta prueba genética, biológica en esos procesos? Básicamente es en lo que se va a fundamentar el fallo del juzgador. O sea, es la sustancia de esta sentencia, de esta declaración. No hay más, ¿no? Es un proceso que o nos responde un positivo o un negativo en una prueba genética o al silencio del demandado, pues yo voy a declarar la paternidad de esta persona, ¿no? Así que en esta posición, la norma nos ofrece justamente un proceso sustentado en los resultados de una pericia cuya fuerza, contundencia y exactitud genera la convicción plena en el juzgador. No hay otra, ¿no? Ahora, la forma de cómo toman, eso ya algunos laboratorios manejan el piquete, la toma de sangre y el hisopado bucal, ¿no? Y van las dos. Yo he visto en la mayoría que siempre van los dos, el hisopado y la sangre. He visto uno que solamente hicieron el hisopado, no, que igual tiene la misma garantía, o sea, igual tiene el mismo nivel de certeza. Y acá, finalmente, en relación digamos, a la importancia del aporte probatorio, incluso el Pleno, tenemos el pleno, los acuerdos plenarios en derecho de familia, miren ustedes lo que indica. Sin embargo, en la realidad apreciamos un conflicto regulado, de lo regulado en nuestro Código Civil en los casos que se ventilan en los juzgados de familia sobre los temas de procesos de filiación, ya sea que se pretende el reconocimiento de la paternidad o en los que se impugna paternidad, pues es muy común que en los mismos la prueba determinante sea la prueba del ADN en base a la cual se suele resolver dichos conflictos. Entonces, estamos hablando frente a la prueba madre, la prueba por excelencia en este tema, en estos procesos de filiación extramatrimonial, como también cuando nos toque hablar de otros procesos conexos, como el tema de la negación o la impugnación de paternidad. ¿Ya? Entonces, este es el tratado que se le da a esta prueba tan importante que finalmente se hace de mayor acceso a la población para poder atender estas situaciones. Ojo, aclaro, teniendo una prueba positiva, no necesariamente quiere decir, ya entramos al ámbito un poquito más de otros procesos que se ve o se vincula, se ventila el tema de filiación, no necesariamente tener una prueba de ADN negativa o la positiva va a generar el amparo de alguna pretensión. ¿Por qué? Viene acá a tallar lo que significa el interés superior del niño y cómo es que en esos acuerdos plenarios se ha visto un poquito más, porque ya viene una problemática. Lo que hemos conversado de ahora hacia atrás es lo más simple, lo más llano, lo más sencillo, digamos, en temas de filiación. El problema, estimados colegas, ¿cuándo viene? Cuando nosotros queremos contestar, queremos negar, queremos impugnar filiaciones
que no son correctas, que no condicen, digamos, la realidad biológica con la realidad legal. Entonces ahí viene, digamos, el fuerte del asunto, ¿no? De cómo esta prueba nos puede ayudar, sí. Sin embargo, aparece estos acuerdos plenarios en temas de derecho de familia, especialmente para darnos a conocer estas dos terminologías que no quiero dejarlas de tocar en este tema porque son muy conexos, ¿no? Este tema de la identidad estática y la identidad afectiva, que probablemente la han podido escuchar en otras ponencias, pero es importante. ¿Por qué? Porque por más prueba reina que nosotros tengamos del ADN, tiene que atenderse la realidad, la situación y el caso concreto y particular de los, en caso de ser menores de edad, de los menores de edad que estén involucrados. ¿Por qué? Porque muy bien podemos tener una identidad biológica, que es esta identidad estática con la que uno nace. O sea, quiere decir, sus genes son mis genes. Hay una identidad biológica, o sea, es el papá biológico frente a una dinámica, a una identidad este, que es un poco más en movimiento, que es la que denominan la identidad dinámica. ¿Qué quiere decir? Que no solamente estas personas, como dicen, ¿no? No solamente es el papá el que engendra, sino el que cría. Ahí está, y creo que mejor ejemplo no hay. Porque hay situaciones en las que se genera esta identificación y es lo que les decía, no solamente es conocer a qué tronco familiar, de dónde vengo, de quién soy hacia atrás, ¿no? ¿Cuál es mi linaje? A qué clan pertenezco? ¿Dónde estoy? Porque estas identidades no solamente se rigen por una prueba de sangre, sino por la carga emocional y por la identificación afectiva que puede tener este menor en relación al padre que se le imputa o al padre que lo ha criado. Entonces, esta problemática es la que se presenta, eh, creo que con mayor crudeza en los procesos de familia, en los que se tiene que cuestionar la paternidad de una persona, sobre todo en menores de edad. Yo tenía, y acá vamos cerrando ya para poder compartirles, tenía un caso muy, muy triste, creo yo, porque era un matrimonio, el señor no podía tener hijos y él ya sabía que el niño que nació dentro de su matrimonio no era su hijo. Él ya sabía, ya lo había asimilado. Obviamente no indagó cómo es que la señora sale embarazada, pero la cría su hijita, la mujercita, la cría su hijita como, o sea, como su hija. Y a los años, estimados colegas, aparece el papá biológico. Y es el papá biológico quien empieza a hacer las acciones judiciales, quería impugnar esa paternidad. No. El señor, ¿saben lo que decidió? No llevarla a la hija a las audiencias. Al señor le han impuesto multas. Es más, con el apercibimiento de llevarlo de grado fuerza para que puedan tomar la prueba. Ahí viene otro tema, tal vez nos abra la inquietud, el derecho a la integridad. ¿Qué tanto yo me siento afectado con que me saquen una gota de sangre? O sea, es parte de mi cuerpo, yo no quiero que me extraigan, porque para mí es una agresión a mi integridad física, ¿no? Al final al señor lo multaron, hicieron el apercibimiento de llevarlo de grado fuerza, porque el señor simplemente decía, es mi hija y mi hija me reconoce como tal. Después de 10, 12 años, un extraño se presenta con una prueba de ADN en complicidad con la mamá de la niña, porque finalmente los señores se separan, ¿no? Para poder cambiar esa realidad. Entonces, imagínense qué tan crudo a veces puede ser estos temas, pero finalmente, pues, hay acuerdos plenarios como estos que podrían salvar estas situaciones en las que nosotros podríamos alegar estos dos conceptos que nos van a acompañar siempre cuando hablemos de temas de filiación, ¿no? La identidad estática y la identidad dinámica. Estática, la que responde únicamente a un criterio biológico, que es el ADN, y la dinámica a este apego, a este reconocimiento, a esta conexión afecto emocional, afectiva de la persona que tengo yo como referencia, como figura paterna, como figura materna.
llegará su momento en que se cuestione también el tema materno, ¿no? Entonces, les dejo acá el acuerdo plenario y finalmente, pues, para que ustedes puedan ver y poder compartir un poquito el tema de las preguntas, ¿cómo es que sale, cómo es que se notifican estas resoluciones? Si ustedes pueden ver aquí, se admite a trámite, eso es un autoemisorio, se admite a trámite, se corre traslado, ¿no? Y les dan las opciones al demandado, en todo caso, de poder formular oposición, de poder absolver el traslado de la pensión de alimentos. Miren, es en una sola resolución se atiende los dos pedidos, tanto de la pretensión principal, que es el reconocimiento, como la accesoria, que es de los alimentos, ¿no? Incluso le dan la opción, señor, allánese, también puede hacerlo, ¿no? Se notifica a las partes y miren acá, eso es lo que quería enseñarles y por qué decía se convierte, se convierte. Porque el mandato se expide el presente mandato preventivo declaratorio de paternidad. Esto queda sujeto a que la persona imputada, el demandado, pues presente su oposición. Pero miren, el mandato ya sale así, simplemente que se suspende por estos 10 días para que el demandado pues pueda ejercer su derecho, ¿no? Entonces, a veces resultaba, ¿por qué dicen? Se convierte. O sea, ya hay, sí, ya es un mandato. Simplemente se convierte ahora en una declaración. Este mandato queda suspendido por estos 10 días, efectos de que el demandado pues puede ejercer su derecho, ¿no? Y si no lo hace, el mandato, digamos, se ejecuta y se declara como tal, ¿no? Aquí. Hubo oposición, entonces se citó para una audiencia de toma de muestras para tal día, ¿no? Las partes de manera presencial, obviamente. ¿Por qué acá les pongo? Porque esta persona se opuso en audiencia, se ratificó de su escrito de oposición, porque le preguntaron a la identificación, todo, señor, ratificación de oposición a la paternidad, el señor se seguía, o sea, seguía manteniendo su postura de que no era el padre. Yo a esta altura dije, tal vez de repente, señora, no es, porque está tan seguro el señor, porque mire, estamos ya en la audiencia, están acá para tomar, sabe que esa prueba puede salir positiva, pero sigue manteniéndose en su postura de que no es su hijo, no es es una nena acá, no es su hija, no es su hija, ¿no? Entonces acá uno como, señora, ¿está usted segura? Duda, ¿no? Finalmente se toman las muestras y adivinen que el resultado sale positivo, ¿no? Ya cuando tú a veces ves al pequeño, dices, señor, no haga mucho roche, acepte, ¿no? Pero obviamente a veces las personas necesitan, y creo que es lo más natural. ¿Cuál es otro problema que se ve mucho, estimados colegas? Que como en derecho de familia todo es carga emocional, la parte demandante dice, qué humillación para mí tener que llevarte a que me saques una prueba si yo estoy segura. Hay que ver, hay que analizar todo el contexto, ¿no? Porque si no hemos estado dentro de una relación, digamos, formal, ni siquiera estando dentro de las relaciones formales, uno ya hay que dudar en todo. O sea, lamentablemente los abogados somos un poco más fríos, más calculadores en ese sentido y vemos de manera objetiva, ¿no? Entonces, por este lado de las que demandan, sí hay este sentimiento de ofensa, de que cómo me va a pedir la prueba del ADN y se rehúsan un poco, pero finalmente vamos a la parte objetiva, hay que definir si es o no es el niño, ¿no? Dejando la parte emocional, pero es difícil en los procesos de familia, que eso, es más, que ustedes probablemente en las demandas de alimentos siempre van a recordar eso, van a decir, el señor no quiso, no quiso reconocerlo y tuve que hacer una prueba de ADN, ¿no? Entonces, desde ahí viene el abandono moral al hijo. Siempre lo van a jalar, ¿no? Y lo van a ver en las demandas de alimentos. Y en este proceso sale, miren ustedes cómo sale el resultado, ¿no? Simplemente en base de la prueba o el resultado de la prueba del ADN, pues se le reconoce como tal y no puede ser excluido de la presunta relación de parentesco en su condición de padre biológico del registro número tanto. Es más, van con nombres, ¿no? Van con números, no hay la identificación como tal. Y la última, allá. Este es un poco gracioso porque, como les decía, a veces no es que no deseen, sino que es que se olvidan de haber ido a registrarlo o no tenían para ir a RENIEC a poder registrar. En este caso, el señor eh, no presenta oposición, simplemente se apersona el proceso y no niega la paternidad de la menor alimentista
y se dispone que los autos sean ingresados a despacho a fin de emitir sentencia correspondiente, pero ojo, solamente en el tema de alimentos, porque ya hay un reconocimiento. El señor ya reconoció, ¿no? Simplemente se hace eh, digamos, la acotación y en esta sentencia eh, se emite la sentencia por alimentos, únicamente por alimentos, ¿no? Porque ya hay un reconocimiento expreso por parte del demandado. Bueno, listo, estimados colegas, espero haberlos. Les dejo acá en la última parte, no quería dejar de compartir esto, porque siempre vamos a hablar de filiación y siempre se nos va a venir a la mente el tema de impugnación de paternidades. Entonces les comparto acá algún listado de las casaciones muy interesantes en relación a temas de impugnación, en temas de filiación misma, pero ya obviamente no hablando de temas un poco mucho más complejos en las que se cuestionan, y acá obviamente hay partes más involucradas, ¿no? El quien firmó, pero quien no es el papá, y quien se enteró y quien fue engañado, y que luego reconocer o no reconocer estas partidas, los cambios de nombre. Entonces, ya para ahondar o en todo caso compartir con ustedes, puedan ustedes revisar estas casaciones muy bonitas, muy interesantes, que nos ayudan un poquito a poder orientar en caso que se nos presente una problemática como esta. Listo, estimados colegas, yo agradecida, espero no haberlos aburrido un poquito, pero comparto con ustedes siempre tratando de darles la mayor información posible, y ahora me quedan unos minutos para poder compartir con ustedes o absolver sus consultas. Muchas gracias.